les he señalado, para Durkheim la cuestión del orden social es algo sumamente significativo. En realidad es la preocupación central de toda su sociología, el definir los mecanismos de estructuración, de cohesión social. Para Durkheim, el centro de su preocupación es cómo lograr que la sociedad se mantenga integrada y cohesionada. Durkheim trabaja muy poco lo referente al cambio social, pero sin embargo, para Durkheim van a haber mecanismos de cambio social. Es más, las críticas, los cuestionamientos a su planteamiento precisamente van orientados a ese aspecto de su sociología, que la sociología durkheimiana es una sociología muy conservadora, que no considera explicaciones claras de cómo se produce el cambio social. Por lo tanto, se acusa a Durkheim de ser un autor excesivamente funcional a los sistemas y a los regímenes de poder que se están consolidando en Europa en el siglo XIX. Pero Durkheim, mal que bien, va a tratar de explicar desde los principios básicos de su sociología cuáles son los mecanismos de cambio social. Entonces, en ese marco es que va a plantear básicamente tres formas de entender el cambio social. Vamos a poner aquí sociedad A y por este otro lado vamos a poner sociedad B. Hemos dicho que el cambio social se registra a nivel de las instituciones y normas sociales. O sea, para ver que una sociedad ha cambiado, de acuerdo a Durkheim, tendríamos que ver cómo están sus instituciones y sus normas sociales. Si hay modificación entre las instituciones y normas sociales, como lo que hablamos, por ejemplo, del noviazgo, ¿no ve? ¿Se acuerdan? Si hay Sí, esa modificación, si las instituciones se han modificado y las normas también se han modificado, entonces eh, quiere decir que la sociedad ha cambiado. ¿Por qué razón? Porque indudablemente al cambiar las instituciones y las normas sociales, ha cambiado también el comportamiento de la gente. Entonces el comportamiento de las personas necesariamente ha tenido que cambiar y eso es lo que va a explicar que en la sociedad exista un cambio social. Ahora bien, en cuanto a las fuentes del cambio social identificadas por Emilio Durkheim, según el autor Gustavo Dehesa, tenemos las élites innovatrices, tenemos la densidad de contratos y tenemos las crisis anómicas. Y tercero, las crisis anómicas. ¿Quién se ha salido? Bien. En la densidad de contactos hemos dicho que podemos tener, las élites son grupos sociales altamente especializados, grupos sociales de gente de muy alta preparación, mm, que pueden ser élites políticas, élites económicas, pueden ser élites científicas, académicas, pueden ser élites
religiosas, etcétera, etcétera, ¿no? Puede haber más tipos de élites. Estas élites, todas pueden llegar en determinado momento dentro de una sociedad a plantear eh, normas sociales alternativas. Esto vamos a poner aquí. Lo siento, estoy obsesionado con la perfección. Ya. Entonces, estas élites innovatrices proponen normas sociales alternativas, ¿no? Instituciones y normas sociales alternativas, que de una u otra manera van a incidir en qué? Van a incidir en el cambio de estas normas sociales. Entonces, estamos indicando de que el cambio social para Durkheim se registra a nivel del cambio de instituciones y normas sociales. Por eso es que tenemos ahí sociedad A y sociedad B. Son la misma sociedad, solamente que ha habido un cambio social en esa sociedad porque han cambiado sus instituciones y normas sociales. O sea, ya no son las mismas. ¿Y por qué razones han cambiado? Una de las razones es por las élites innovatrices. Otra de las razones por las cuales una sociedad cambia sus normas sociales es por la densidad de contactos. ¿Qué me puede decir qué es la densidad de contactos? A ver, Evelyn, ¿qué has leído el texto? ¿Qué dice el autor sobre la densidad de contactos? O sea, la densidad de contactos, como bien dices, supone el encuentro de dos sociedades con normas sociales distintas. Eso. Entonces, ¿qué sucede cuando dos sociedades se encuentran o finalmente cuando dos sociedades chocan, por decirles? Hay diferencias sociales a partir de las normas sociales. O sea, puede ser que una sociedad la gente se comporte de una manera y en otra sociedad la gente se comporte de otra manera. Por ejemplo, los que van a trabajar a Europa dicen, los europeos no se juegan con la hora, ¿no? Los europeos dicen una hora y esa es ahora. Y esa es una norma social. Esa diferencia en lo que se refiere a las normas y a las instituciones en diferentes tipos de sociedades es lo que para Durkheim va a generar una situación en la que puede intercambiarse normas sociales, pueden adoptarse normas sociales o finalmente pueden hibridarse las normas sociales. ¿A qué referimos con hibridación? A que se van a mezclar, ¿no? Puede ser que dos normas sociales se mezclen y den lugar a una tercera norma social que ya es un producto del encuentro de estas sociedades. O puede haber también imposición de normas sociales, como ha pasado, por ejemplo, en la colonización. ¿Y en qué procesos sociales observamos densidad de contactos? Por ejemplo, observamos densidad de contactos en la colonización, porque ahí hay encuentro de sociedades. ¿En qué otro proceso más podemos encontrar En la sociedades? migración, En la migración. ¿En qué más? ¿Qué más? Yo encontré una parte en la que mencionaba la televisión. En la, toda clase de comunicaciones. Ajá. claro, en la globalización, pues. Che. Porque, ¿por qué podemos ver nosotros, por ejemplo, canales, no sé, novelas turcas, creo que ve mi mamá, y ahí se espanta de lo que, de cómo se comporta la gente, ¿no? De los psicóticos que son los hombres con las mujeres, sus obsesiones, ¿no? Y los complejos de esas sociedades tan diferentes. Pero ¿por qué puede ver esos medios de comunicación? Por el fenómeno de la globalización. Entonces ustedes pueden ver en tiempo real lo que pasa en otros países, lo que pasa en Corea del Norte, en Corea del Sur, lo que pasa en Vietnam, lo que pasa en China, en Japón, etcétera, etcétera. Y el fenómeno de la globalización necesariamente hace que, aunque no físicamente, igual se encuentren culturalmente en un espacio virtual
diferentes sociedades. Y al igual que como la migración, la colonización involucra que ese encuentro de sociedades genere normas sociales, desplace normas sociales o se adopten normas sociales, eh, va a hacer que se tenga una influencia en la generación del cambio social. Es decir, la colonización, la migración, la globalización van a ser fuentes importantísimas de generación de nuevas normas sociales por mezcla, por hibridación, de generación de normas sociales por adaptación o por adopción, perdón, de la generación de normas sociales por imposición, porque puede haber imposición de normas sociales, y no son normas sociales alternativas, es decir, aquí no hay que estas normas sociales me gustan o estas normas sociales son alternativas, no. Aquí son procesos sociales donde las sociedades en su convivencia van a construir estas normas sociales, las van a definir. Entonces, ahorita les voy a anotar. Las normas sociales pueden ser impuestas, ¿no?, por una sociedad colonial que viene y te impone las normas sociales, te impone una religión. Pueden ser adoptadas. Puede una sociedad admirar tanto una norma social que la adopta. Pueden ser intercambiadas. Pueden ser impuestas, adoptadas, intercambiadas. Pueden ser híbridas. Pueden ser hibridadas, es decir, puede resultar una suerte de mezcla, lo que sin duda alguna va a dar lugar a que en la sociedad se produzca necesariamente un cambio social, ¿no?, un cambio en el comportamiento de los individuos. Ahora, las crisis económicas van a significar más bien que normas sociales van a dejar de tener vigencia, van a dejar de funcionar. Va a haber como una suerte de vacío de normas sociales. Este vacío de normas sociales va a generar una situación anómica. Quiere decir que la gente ya no va a cumplir con esas normas sociales y más bien la gente va a tender hacia un comportamiento no regulado y por lo tanto, desde la perspectiva de Durkheim, un comportamiento que puede llevar a dos cosas, ¿no? Puede llevar este comportamiento a una desintegración de la sociedad. ¿O a qué otra cosa dice Durkheim que puede llevar? ¿Quiénes han leído el texto? Puede llevar, dice, a una desintegración social, o puede llevar finalmente a la generación de nuevas normas sociales, ¿no? Por lo general dice Durkheim que lo que sucede es que se generan nuevas normas sociales, es decir, que una sociedad no llega a desintegrarse de manera tan fácil, pero sí hay casos de sociedades como los croatas y los serbios que se han fraccionado precisamente por las diferencias de las normas sociales que poseen, pero dice Durkheim que una situación de crisis económica es más o menos como si habláramos de una situación de anarquía social, ¿no? O sea, no hay normas sociales, nada regula el comportamiento, la gente hace lo que quiere, y eso puede llevar a un caos en la sociedad. Pero muchas veces cuando la sociedad está entrando en una situación así de crisis económica, de que no hay normas sociales que ya estén funcionando, entonces la sociedad genera sus normas sociales alternativas que generan un nuevo orden social. Esto es todo lo que se refiere a entonces es todo lo que se refiere a las normas sociales. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta.